El presidente del Gobierno en funciones, Felipe González, se encuentra en La Haya para participar en la cumbre comunitaria, la primera que se celebra tras la incorporación de España y Portugal como miembros de pleno derecho. Heribert Barrera ha presentado su dimisión como secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, partido que no obtuvo representación parlamentaria en las elecciones generales. Javier Rupérez, vicepresidente del Partido Demócrata Popular, en declaraciones a Telediario, afirma que el PDP es un partido de centro y que el liderazgo de Fraga en Coalición Popular no está en duda. 2 personas muertas, un herido grave y 3 leves ha ocasionado una colisión múltiple de camiones en la carretera Madrid-Burgos. Uno de los camiones accidentados transportaba ácido sulfúrico, cuyos efectos contaminantes están todavía siendo estudiados. Hola, muy buenas noches. Mañana comienza en La Haya la reunión semestral de jefes de Estado y presidentes de Gobierno de la Comunidad Económica Europea, a la que asiste por primera vez con voz y voto tras la integración de España el presidente del Gobierno en funciones, Felipe González. La situación económica y social en la Europa comunitaria y las consecuencias que tendrá para los países de la comunidad la reunión anterior celebrada en Tokio por los 7 grandes serán temas para el diálogo en esta cumbre comunitaria de La Haya, de la que nos informa Carlos Estevez. Consejo Europeo en La Haya. Esta tarde han comenzado a llegar en medio de grandes medidas de seguridad las primeras delegaciones y jefes de gobierno de la Europa de los 12. Felipe González, que acude por vez primera a esta cumbre con voz y voto, se encuentra en La Haya desde hace unas horas. Mañana, tras la comida ofrecida por la reina de Holanda, comenzará la reunión. Se hablará de economía y de política, del empleo, el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Se tratará también de evitar la guerra comercial entre Estados Unidos y la comunidad. La incorporación de España y Portugal ha desencadenado el pulso. Si Reagan pretende apretar el cuello a Europa con sanciones comerciales, podría llegarse a la ley del talión. Pero de momento solo es un pulso. La comunidad quiere evitar el enfrentamiento y suavizar la tensión. Se busca fomentar la seguridad nuclear. Chernobyl parece que ha sido algo más que un aviso. Y también el diálogo este-oeste, impulsar un nuevo encuentro Reagan-Gorbachev. Se hablará de Sudáfrica. Aquí el común denominador se llama diálogo. Potenciar el papel internacional de la mayoría negra para que puedan sentarse en la misma mesa con las autoridades surafricanas. Y América Latina. España pide la voz propia de Europa en este continente. El secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, Heribert Barrera, pondrá su cargo a disposición de la dirección del partido como consecuencia de los malos resultados obtenidos en las elecciones del domingo. Esquerra Republicana perdió su único representante en el Congreso de los Diputados, Francesc Vicens, y ahora se plantea si continuar o no en el gobierno de la Generalitat. Los pasillos del Parlamento catalán han sido hoy escenario de reflexiones postelectorales, especialmente de aquellas fuerzas que se han visto menos favorecidas por el voto popular. Heribert Barrera, secretario general de Esquerra Republicana, ha anunciado que pondrá su cargo a disposición del partido después de los malos resultados obtenidos. En nuestro partido, el máximo órgano decisorio entre congresos es el Consejo Nacional. Y en su próxima reunión, que tendrá lugar probablemente el mes de julio, pienso poner mi cargo a la disposición del Consejo Nacional, el cual decidirá si debo continuar en él hasta el próximo Congreso o si bien procede mi sustitución. Fuentes de la ejecutiva del partido han confirmado a la agencia EFE que se aceptará la dimisión de Barrera y que será sustituido por el diputado autonómico Albert Alay, que será nombrado secretario general en funciones. El conflicto más importante que se plantea entre los republicanos, después del fracaso electoral, es la permanencia o no en el gobierno de la Generalitat, donde ocupan la cartera de Industria desde abril de 1984. En la dirección del partido las opiniones están muy divididas. Mientras un sector representado por el antiguo dirigente Francesc Vicens sostiene que el compromiso con el gobierno que preside Jordi Pujol les ha restado votos, otro sector asume las tesis de Heribert Barrera. Es una cuestión debatible, hay argumentos en favor y en contra, y en este momento es difícil de pronunciarme. Yo creo que puede haber sido un factor, pero desde luego no el único, ni probablemente el fundamental. La continuidad o no en el gobierno de la Generalitat se decidirá en la reunión de la ejecutiva del partido del próximo lunes, aunque no se descarta que la última decisión se aplace hasta la celebración de un congreso extraordinario que se celebraría en pocos meses.
Las deudas del Partido Reformista serán cubiertas adecuadamente, según un plan establecido por el presidente del partido, Antonio Garrigues Walker, y por el líder de la operación reformista, Miquel Roca. Así lo afirma un comunicado del PRD que responde a las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña. Jordi Pujol había manifestado que Convergència i Unió no tienen nada que ver con las deudas del Partido Reformista. Els deutes del Partit Reformista no són deutes de Convergència. Per tant, no. No perquè ho haguem de fer en el futur, sinó perquè no està previst que això hagi d'anar d'aquesta manera. Temes econòmics del Partit Reformista, que evidentment suposo que hi són, doncs ja suposo que trobaran solució, en tot cas hi hauran de treballar els mateixos reformistes. Òbviament, nosaltres doncs desitgem que això es resolgui. Però, en fi, li he de dir que aquest no és un tema que a mi en aquests moments no em preocupa massa, si he de ser sincer. El presidente del Partido Reformista, Antonio Garrigues Walker, se ha negado a responder ante las cámaras de televisión a estas declaraciones y se ha limitado a remitir a este telediario un comunicado tras mantener esta misma tarde una conversación telefónica con Miquel Roca para aclarar cualquier malentendido. Según este comunicado, Garrigues y Roca se ratifican en que las deudas contraídas por el PRD serán cubiertas adecuadamente, de acuerdo con un plan establecido al que se refirió Miquel Roca en Madrid tras conocerse los resultados electorales. Miquel Roca se había referido también en la noche electoral a la solidaridad de Convergencia y Unió con los amigos del Partido Reformista. Ratificamos más que nunca en este momento la solidaridad con todos los compañeros reformistas de toda España, a los que ciertamente brindamos nuestro apoyo, nuestra solidaridad, para que en la medida en que ellos quieran precisamente hacer uso de la misma, podamos construir conjuntamente esta opción en la que seguimos creyendo a pesar del mal resultado que han tenido en estas elecciones. Antonio Garrigues Walker también había hecho pública a lo largo de la campaña electoral su idea de la inestimable solidaridad de Convergencia y Unió con el Partido Reformista. En todo caso, que quede constancia de una cosa. Para mí, igual que he dicho antes de Coalición Galega, la colaboración con Convergencia, su presidencia en la operación política que yo presido a nivel nacional como presidente del Partido Reformista es un auténtico y legítimo motivo de orgullo, y también quiero expresar pública y solemnemente mi agradecimiento al honorable Jordi Pujol por su colaboración decisiva en la construcción de esta operación. Los dirigentes del Partido Demócrata Popular de Cataluña y de Andalucía han puesto sus cargos a disposición del partido en las últimas horas como paso previo al análisis de los resultados electorales que efectuará este partido, el PDP, el próximo sábado. Mientras tanto, y como ya hemos anticipado ustedes en titulares de este telediario, el vicepresidente del Partido Democristiano, Javier Rupérez, ha declarado esta misma tarde a Telediario que el PDP no cuestiona el liderazgo de Manuel Fraga y que su intención es tener grupo parlamentario propio. En los mismos pactos de coalición se contempla, por una parte, la existencia de un subgrupo parlamentario que ya ha venido funcionando en el curso de la última legislatura, y por otra parte se contempla también en los mismos pactos la posibilidad de que, si el reglamento lo permitiera, el reglamento de las cámaras lo permitiera, se llegara a formar grupo parlamentario propio dentro de la coordinación general de los partidos miembros de la coalición. Los resultados obtenidos por la coalición han sido juzgados por el PDP como claramente insatisfactorios. ¿Eso también cuestiona el liderazgo de Manuel Fraga al frente de la coalición? Ciertamente no. Yo creo que una de las desgraciadas historias que se ha producido en el curso de estos últimos días, con motivo de la primera reacción que el PDP tuvo en torno a los resultados electorales, ha sido precisamente ese. Y hoy mismo Óscar Alzaga ha hecho una declaración muy personal, por otra parte, porque está llena de consideración, respeto y afecto por la figura de Manuel Fraga, consideración, respeto y afecto que yo comparto al 100%, y lo tengo que decir, como nos ocurre con prácticamente todos los miembros del PDP. De manera que no hay ningún tipo de, y lo quiero subrayar de una manera muy enfática, ningún tipo de puesta en duda o de puesta en cuestión de ese liderazgo de Manuel Fraga. ¿Cree, por último, que esta crisis abierta en el seno de la coalición va a debilitar a la derecha española? Yo, en cierto sentido, niego la mayor. Yo no creo que haya una crisis abierta dentro de la coalición. Yo creo que, en el mejor de los casos, lo que hay es un periodo de reflexión abierta. Yo creo que eso es necesario y democrático. Yo personalmente estimo, con todos los respetos, que un partido como el mío, como el PDP, pertenece al centro y no estrictamente a la derecha,
Yo, en cualquier caso, creo que todo lo que es en este momento no socialismo debe replantearse, con todas las matizaciones que el caso merece, cuáles son las posibilidades de oferta alternativa, tangible, real, frente a un socialismo que cada vez invade más los resortes de comportamiento de la sociedad española. Hay todavía otras declaraciones en torno a la situación de Coalición Popular. Gabriel Camuñas, dirigente de Alianza Popular, ha manifestado que sigue siendo contrario a los pactos que condujeron a la coalición y que han perjudicado, según él, a Alianza Popular. Camuñas ha asegurado también que en ningún momento ha pedido la cabeza de Manuel Fraga, actitud que no respondería a su estilo político, ha añadido. También hoy Antonio Hernández Mancha, presidente de Alianza Popular en Andalucía, y los 8 presidentes provinciales del partido en esta comunidad han desmentido una supuesta operación para cambiar a Fraga y han reiterado su adhesión al líder de Alianza Popular. El Euskadi Buru Batzar, máximo órgano del Partido Nacionalista Vasco, se ha reunido esta tarde en Bilbao para analizar también la situación interna del partido tras el revés electoral del pasado domingo. La asamblea extraordinaria, que se celebrará el próximo 12 de julio en la localidad vizcaína de Artea, tendrá un único orden del día: examen y debate de todos los temas referentes a la problemática interna del partido. El portavoz del Euskadi Buru Batzar, órgano ejecutivo del PNV, Xabier Aguirre, ha abandonado durante un momento la reunión de esta tarde para hacer pública una nota en la que la ejecutiva nacionalista atribuye el descenso electoral al boicot realizado desde dentro del propio partido, así como al incremento de la abstención. Independientemente del sabotaje a los votos del partido con una activa campaña en Vizcaya, Araba y Nafarroa, produciéndose un número de votos nulos que nos han causado la pérdida de un diputado en Vizcaya, entiende este EBB que la pérdida de votos se ha producido por la abstención, un 12% aproximadamente mayor que en las elecciones de 1982. El comunicado no ha sido suscrito por los representantes de Guipúzcoa, afines al sector crítico. En el mismo se indica que el Euskadi Buru Batzar ha decidido poner en marcha un estudio técnico que intente objetivizar las razones de la derrota electoral. Xabier Aguirre se ha reafirmado ante los medios de comunicación en unas anteriores declaraciones en las que afirmaba que el PNV estaba funcionando, de hecho, como dos partidos distintos. Por lo menos allí en Álava, y me imagino que similarmente en Navarra y en Vizcaya, pues lo que se ha evidenciado es que, de facto, así lo decía yo, pues está funcionando ya como dos partidos. Y yo decía esto, pues no gratuitamente, sino pues contrastando el hecho de que mientras unas personas, por lo menos en Vitoria, estábamos en un hotel con el corazón en un puño, decía yo esta mañana, y francamente pues apesadumbrados por unos resultados electorales que en principio no eran los que esperábamos, otro grupo de personas celebraban esos mismos resultados electorales con champán en un batzoqui de Vitoria, o salían a la calle a aplaudir públicamente a una caravana de Herri Batasuna que recorría las calles de Vitoria celebrando su pretendido triunfo electoral. El portavoz de la Ejecutiva Nacionalista ha señalado también que el partido necesita, ante la gravedad de la situación, una salida urgente, sea o no traumática. La salida traumática o cualquier otra, lo que sí creo yo, y es una valoración, si queréis, personal, es que la salida tiene que darse ya. Porque lo que no podemos es estar permanentemente en esta situación de desangrarnos y de confrontación permanente. Y hay personas con más autoridad y desde luego con más años que yo y mejores conocedores de la historia de este partido, pero jamás en los 91 años de existencia del Alderdi se han dado situaciones como las que se han dado en estas elecciones. El conflicto pesquero entre España y Francia sobre el caladero de Escote ha sido tratado esta tarde en la cumbre de ministros de Agricultura comunitarios que están reunidos en Luxemburgo. No se ha llegado a ningún acuerdo, pero se confía en encontrar una solución al problema mañana entre Felipe González y el jefe del Ejecutivo francés, Jacques Chirac, que se verán en la cumbre de jefes de gobierno europeos de La Haya, de la que les hemos informado antes. España ha conseguido que el Consejo de Ministros de Pesca de la Comunidad que se ha desarrollado esta tarde en Luxemburgo incluya el problema pesquero que afecta a Francia con España dentro del orden del día. De esta manera, nuestro país ha conseguido que sus parteneres europeos consideren el problema como técnico y no político como lo considera Francia.
Francia, en efecto, pretende aprovechar el problema creado por los pescadores de Fuenterrabía para prejuzgar las actuales autorizaciones de España en la pesca de altura. Chirac, particularmente, pretende demostrar que él negocia mejor con España respecto a la pesca que fue capaz de negociar el anterior gobierno socialista. Por eso, que Carlos Romero haya introducido en el orden del día de la reunión el problema hace que los ministros comunitarios acepten en buena medida la cuestión como asunto técnico y no político. De todas formas, hacen falta más reuniones bilaterales para alcanzar un acuerdo. No se descarta aquí en Luxemburgo que, aprovechando la presencia de Chirac en La Haya, exista un encuentro entre Felipe González y el primer ministro francés en el que se pueda hablar del problema pesquero que afecta a las relaciones hispano-francesas. Por lo demás, la reunión pesquera ha sido breve, fútbol obliga, aunque es la primera vez que se ha abordado el problema estructural de la llamada Europa Azul, una vez que esta ya es una Europa a 12. Con el objetivo de subir los precios del petróleo hasta 15 o 20 dólares ha comenzado hoy la reunión de los ministros de la OPEP en la isla yugoslava de Brioni. Pero como viene siendo habitual en las últimas reuniones del grupo de países productores de petróleo, pocos confían en que lo puedan conseguir. Los ministros de la OPEP pusieron como condición para reunirse en Yugoslavia que el gobierno de Belgrado no permitiera la estancia de los periodistas en el mismo lugar que ellos. Por eso, esta reunión se celebra en esta isla de Brioni, lugar de reposo del expresidente Tito, aislada como una fortaleza y a la que solo se puede acceder por barco en horas determinadas. Tras las múltiples reuniones que han mantenido en el último mes todos estos ministros con los representantes de los demás países productores de petróleo, todavía no se ha encontrado la fórmula para reducir la producción y subir los precios. Como ya es habitual, Irán, Argelia y Libia, los duros de la OPEP, proponen recortar drásticamente la producción para que los precios suban hasta 25 dólares. La gran mayoría, dirigida por Yamani de Arabia Saudita, es partidaria de reducir algo la producción de forma que puedan controlar los precios para ponerlos al fin de año entre 15 y 20 dólares. Pero según la OPEP, es condición necesaria para que se consiga un acuerdo duradero que los demás países no miembros de esta organización también se pongan de acuerdo. Gran Bretaña siempre se ha mostrado contraria a esta postura. En las 3 últimas semanas, los precios del petróleo de entrega inmediata y a plazo han oscilado entre 10 y 12 dólares, es decir, 2/3 partes más barato que en diciembre del pasado año, que valía alrededor de 30 dólares. Hoy en Perú 7 personas han resultado muertas y más de 35 heridas a consecuencia de un atentado contra el tren que cubre el trayecto entre Cuzco y Machu Picchu. Entre los muertos figura María Teresa Carbonell Mariné, de nacionalidad española. Su esposo Ramón Folgado Risques y su hijo Oriol, de 7 años, están heridos pero de poca consideración. El atentado, cuya autoría se desconoce, destruyó totalmente un vagón del tren en el que viajaban 70 personas. La mayoría de las víctimas son turistas extranjeros. En Apongo, localidad próxima a la ciudad de Ayacucho, fueron encontrados los cadáveres de 5 ingenieros peruanos que al parecer fueron asesinados por miembros del grupo guerrillero Sendero Luminoso. Estos hechos han ocurrido en Perú en un momento en que el gobierno de Alan García se enfrenta a una grave crisis derivada de los motines en 3 cárceles de Lima, sofocados, como saben, mediante una dura intervención del ejército. Alan García, para demostrar que manda en su país, ha ordenado el encarcelamiento de 30 jefes y oficiales responsables de la cruenta intervención del ejército en los citados motines. El presidente Alan García asumió anoche la responsabilidad de la masacre en los penales de Lima, que consideró necesaria para restablecer el peso de la ley, y reconoció que hubo fusilamiento de presos. Anunció que ha ordenado el encarcelamiento de los jefes y oficiales que mataron a los presos que se habían rendido. He dispuesto por eso el encarcelamiento y el sometimiento a juicio de los jefes, oficiales y personal de tropa de la Guardia Republicana que después de producida su rendición procedieron brutalmente a aniquilar a los subversivos. La opinión pública consultada por el gobierno apoya mayoritariamente las medidas adoptadas y justifica la masacre, y en la misma proporción cree que no se debe negociar con los subversivos, sino liquidarlos. El espíritu de esta encuesta es la tesis de la seguridad nacional a cualquier precio aplicada en la represión argentina y chilena y justificada para Perú impúdicamente por algunos miembros del Comando de las Fuerzas Armadas, que se felicitan por el descabezamiento de la subversión tras el operativo de las cárceles. Algunas fuentes de prestigioso criterio sugieren que el poder no está ahora en el Palacio Pizarro, sede de la Presidencia de la República, sino en la Junta de Comandantes en Jefe. El contenido del comunicado leído ayer por Alan García revela un indudable valor de la persona que asume tales declaraciones, pero no aclara las dudas sobre quién manda en Perú ahora.
Irlanda es uno de los pocos países del mundo en los que no existe el divorcio y precisamente la opinión pública de este país deberá pronunciarse mañana en referéndum sobre la legalización del divorcio que ha propuesto el gobierno de Garret FitzGerald. Los resultados de la consulta por el momento parecen ser inciertos dado el elevado número de indecisos y la campaña en contra hecha por la jerarquía católica. Pero además esta decisión del pueblo irlandés podría influir sobre la continuidad del gobierno que acaba de perder la mayoría en el Parlamento. Los ciudadanos mayores de 18 años de la República de Irlanda acudirán mañana a las urnas para votar sobre la legalización del divorcio mediante un referéndum, único procedimiento válido para modificar la actual Constitución que establece la indisolubilidad del matrimonio. La iniciativa para sacar al divorcio de la ilegalidad partió del gobierno encabezado por el líder del Fine Gael, Garret FitzGerald, bajo presión del Partido Laborista minoritario en su coalición. Aunque la campaña ha sido exteriormente discreta y pueden verse escasos carteles por las calles de Dublín, el argumento en favor del sí al divorcio se ha basado en el eslogan de dotar de humanidad a la Constitución para proteger legalmente a los afectados por crisis matrimoniales, unas 70.000 personas en todo el Eire. Además de ambos partidos gubernamentales, han participado activamente en la campaña del sí grupos de presión, como estas manifestantes que esta mañana se encadenaron a la verja del Parlamento, para mostrar su indefensión legal y su carencia de derechos como divorciadas en la actual situación. El líder de la oposición, Charles Hoy, asegura que su partido Fianna Fáil no apoya el no, pero de facto, por conveniencias tácticas antigobierno, muchos de sus militantes han hecho campaña en contra de la legalización del divorcio. Pero la propaganda del no más eficaz, con mucho, ha sido la de la todopoderosa Iglesia Católica, que tiene en Irlanda con un 95% de fieles y, junto a Polonia, la más alta práctica religiosa de Europa. Aunque la jerarquía oficialmente ha dejado a la conciencia la libertad de voto, la presión desde el púlpito ha sido enorme. Esta es la Catedral de Dublín, este mediodía, repleta de feligreses. El último sondeo de opinión del diario The Irish Times arroja una victoria del no al divorcio por 55% contra 45% del sí. Si se confirman las últimas encuestas de opinión y en la consulta electoral de mañana saliese ganador el no, la coalición gubernamental se vería en una situación harto comprometida frente a una oposición que ya estaba reforzada en las últimas encuestas de popularidad. Pero sobre todo, el gran ganador serían los poderes fácticos, es decir, la Iglesia Católica. La Liga de los Comunistas de Yugoslavia ha inaugurado hoy en Belgrado su 13º Congreso. Los problemas económicos y los derivados de los nacionalismos de las 6 repúblicas federadas dominarán los trabajos de este Congreso, en el que los observadores pronostican ya un cierto relevo generacional. Nos encontramos hoy ante esta arquitectura audaz y futurista, reflejo de los mejores tiempos del Estado yugoslavo y donde hoy se celebra el 13 Congreso de la Liga de Comunistas Yugoslavos. Desde hace 6 años, tras la muerte del mariscal Tito, los problemas se han ido acumulando y este 13 Congreso de la Liga de Comunistas Yugoslavos intenta precisamente enfrentar los más graves, a saber, las tendencias separatistas en regiones fronterizas, especialmente aquellas que tienen frontera con Albania, y el afán de salvar y justificar el sistema de autogestión típicamente yugoslavo que intentaba ser un nuevo modelo entre el capitalismo tradicional y el sistema de socialismo estatal. Las intervenciones en el Congreso inaugurado hoy no sugieren hasta ahora que el sistema yugoslavo pretenda otra cosa que defender sus discutidas tradiciones. El informe del presidente del Presidium de la Liga, Šarković, demostró ante todo el afán de no agravar una situación ya de por sí inquietante. Por lo que respecta a temas internacionales, Yugoslavia, que en tiempos de Tito y Nasser se convirtió en cabeza del llamado Tercer Mundo, parece mantener una notoria discreción ante las confrontaciones que conmueven actualmente las relaciones entre las superpotencias. Pocos cambios presenta la situación atmosférica. Durante los próximos días se espera tiempo caluroso, con cielos en general poco nubosos y algunos amagos tormentosos por la tarde, pero que no traerán lluvias de importancia. Para mañana se espera cielo parcialmente nuboso con posibilidad de alguna precipitación en Galicia, que podrá ser de tipo tormentoso en el interior de la región. En el Cantábrico, País Vasco y en Cataluña habrá nubes y claros y nieblas o neblinas matinales.
En el resto de España predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde se desarrollará alguna nubosidad en los Pirineos, sistemas central e ibérico y zonas próximas en las que se puede registrar algún amago tormentoso a la caída de la tarde. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios o, en todo caso, subirán un poco más. En cuanto a la mar, habrá vientos flojos de componente sur en las costas atlánticas y del este en el Mediterráneo. En las demás zonas marítimas predominarán las brisas. En el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos ha sido premiado hoy con 100.000 pesetas por cupón el número 8141, 8141. Protección Civil ha señalado a Telediario que no existe riesgo de contaminación en la zona de Somosierra tras el accidente de un camión cisterna con ácido sulfúrico que ocurrió en el kilómetro 94 de la carretera Madrid-Burgos esta mañana. Eso sí, se están analizando las aguas del río al que cayó ese ácido sulfúrico. En el accidente se vieron implicados 5 camiones y perdieron la vida 2 personas adultas, aunque inicialmente se había notificado por error la muerte de un niño. Una parte del ácido sulfúrico vertido por el camión cisterna ha ido a parar a un arroyo que desemboca en el río Duratón, río que suministra agua a Segovia y a la localidad de Somosierra. La Junta de Castilla y León ha prohibido, como medida preventiva, el consumo de agua del río y manantiales cercanos y el de verduras y hortalizas de la localidad segoviana de Santo Tomé. Asimismo, el Gobierno regional ha aconsejado clausurar temporalmente los pozos y manantiales de las localidades próximas al lugar del accidente pertenecientes a Segovia. También recomienda a los agricultores que se abstengan de regar con agua del río Duratón hasta que finalicen los análisis que se están realizando para determinar si existe contaminación. La Dirección General de Tráfico ha comunicado que hasta el momento el número de afectados por la colisión asciende a 6. 2 víctimas mortales, el conductor del camión cisterna, Andrés Martínez Navarro, de 36 años, y la mujer que iba a su lado, todavía sin identificar. Un herido grave, Antonio González Marín, y otros 3 heridos leves procedentes de los otros camiones implicados en el accidente. Hace tan solo unos minutos el Gobierno Civil de Madrid acaba de confirmar a nuestra redacción que la mujer muerta en el accidente era la esposa del camionero también fallecido. Han puntualizado además que en el accidente solamente se han visto implicados 3 camiones y no 5, como habíamos señalado al comienzo de la información. Y en Telediario les ofrecemos ahora el resumen de otras informaciones que también se han producido a lo largo de la jornada de hoy, 26 de junio. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido inspeccionar cada 10 días la marcha de los sumarios que se siguen en relación con el síndrome tóxico. Uno de estos sumarios, abierto para esclarecer posibles responsabilidades de altos cargos de UCD, es instruido por el juez Ricardo Barón Cobos. Este mismo juez fue sancionado recientemente con la separación de la carrera judicial por su actuación en la puesta en libertad del mafioso Antonio Bardelino. No habrá vacuna contra el SIDA al menos antes de 5 años. Esta es una de las conclusiones poco esperanzadoras de la Conferencia Internacional sobre el SIDA clausurada hoy en París y en la que han participado más de 2.000 especialistas de todo el mundo. El SIDA se cobrará cerca de 200.000 vidas en los próximos 5 años. Las 4 bolsas españolas continúan bajo la presión de una corriente de ventas frente a un dinero que se muestra muy selectivo y a la espera de las primeras orientaciones sobre política económica del nuevo gobierno. Hoy Madrid ha bajado 1,12 puntos. Barcelona, después de la festividad de ayer, acumula hoy una baja de 6,63 puntos. Bilbao cede 1,34, mientras que Valencia sube 0,45 puntos. Por primera vez desde que fue nacionalizada en 1978, la compañía Transmediterránea reparte dividendos a sus accionistas. La Junta General, celebrada esta tarde en Madrid, ha acordado repartir un 6%. Los beneficios ascienden a 915 millones de pesetas y la subvención que percibe del Estado se ha reducido desde 8.200 millones en 1983 a 7.000 en 1985. La UGT tiene previsto establecer contactos durante el mes de julio con el resto de los interlocutores sociales para preparar un acuerdo sociolaboral por 2 años que sustituya al Acuerdo Económico y Social, el AES, que ahora finaliza. La patronal CEOE estudiará mañana un documento con sus organizaciones miembros sobre la futura concertación social. El ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, y la esposa del presidente del Gobierno, Carmen Romero,
han entregado esta tarde los diplomas de formación a los 50 alumnos de la Escuela Taller del Jardín Botánico de Madrid. Esta escuela, igual que las 38 ya en funcionamiento, a las que pronto se sumarán 77, están destinadas a formar jóvenes en paro que durante un curso reciben conocimientos prácticos y teóricos en diferentes oficios, a la vez que cobran un sueldo del Ministerio de Trabajo a través del Instituto Nacional de Empleo. Según una información de última hora que acaba de llegar a nuestra redacción, ha quedado desconvocada la huelga de gasolineras que estaba anunciada para los días 27 y 28 de junio, el viernes y el sábado próximos. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y ELA-STV acaban de llegar a un acuerdo para la firma del convenio de este sector, por lo que la huelga queda definitivamente, repetimos, desconvocada. El príncipe heredero de Marruecos, Sidi Mohamed, que llegó ayer a Madrid en visita oficial, ha viajado esta tarde a la histórica ciudad de Toledo acompañado por el príncipe Felipe. Esta visita ha tenido lugar hoy y no ayer, como presumiblemente por error ha informado un matutino madrileño. A las 5 de la tarde, los herederos de las coronas española y marroquí han llegado en visita turística a Toledo. Los príncipes Felipe de Borbón y Sidi Mohamed han sido recibidos en la Puerta de la Bisagra por José Bono, presidente de la Junta de Castilla y León, por el delegado de Gobierno Pedro Valdecantos y por el alcalde de Toledo, Joaquín Sánchez. Tras los saludos, los príncipes se dirigieron a la catedral, donde el delegado de Turismo les fue explicando la construcción del templo gótico, cuyas obras comenzaron en el reinado de Fernando III. Después de la catedral, la visita continuó en la iglesia de Santo Tomé. Allí, los jóvenes herederos contemplaron durante largo rato el cuadro del Greco El entierro del conde Orgaz. Por último, los príncipes Felipe y Sidi Mohamed visitaron la mezquita árabe, el monumento más antiguo de Toledo. El sucesor marroquí se interesó especialmente por esta construcción que deja patente el legado de la cultura árabe en España. Sidi Mohamed es el segundo hijo del rey Hassan, después de la princesa Laia Mariam. El próximo mes de agosto cumplirá 23 años. Durante toda esta semana permanecerá en España. Viajará a Zaragoza, a la Academia Militar en la que cursa estudios don Felipe de Borbón, y también visitará el monasterio del Escorial, donde están enterrados la mayor parte de los reyes españoles. Granada, Sevilla y Jerez de la Frontera ocuparán los últimos días de la estancia del príncipe Sidi Mohamed en España. Una de cada 7 familias pagará menos a Hacienda al hacer este año la declaración de la renta, debido a la nueva deducción familiar que intenta compensar a los matrimonios en los que trabajan los dos cónyuges. Esta es una de las novedades, aunque no la única, con la que se van a encontrar los contribuyentes a la hora de aplicar este año las deducciones en la declaración. Al hacer la declaración de la renta, el contribuyente se encontrará con algunas novedades a la hora de aplicar las deducciones. Así, por el 1% de rendimiento neto del trabajo, se pueden deducir 20.000 pesetas fijas. Y si hay un sueldo segundo en la familia, este tendrá un límite de 10.000. La deducción general sigue siendo de 17.000 pesetas y se puede multiplicar por el número de trabajadores de la unidad familiar y por 1,5. 3 son los grupos de deducciones que se pueden aplicar: las familiares, las de gastos y las de inversiones. Las familiares son las mismas que el año pasado, aunque ha aumentado su cuantía. Desaparecen las 7.500 pesetas que se descontaban los pensionistas. Este año está la nueva deducción para las unidades familiares con más de una renta de trabajo. Es una fórmula polinómica con la que habrá que efectuar muchas operaciones matemáticas que vienen explicadas paso a paso en los impresos de la renta. En las deducciones por gastos personales ya no se pueden deducir las 10.000 pesetas fijas sin justificar. Solo un 15% de los gastos de enfermedad y primas de seguros de vida. En el apartado de inversiones se puede desgravar un 15 o un 17% si la compra se ha hecho en 1985 por las cantidades pagadas para la adquisición de vivienda o bonos y acciones, y un 20% por la adquisición o restauración de bienes declarados de interés cultural o las donaciones al Estado de bienes declarados del patrimonio español. También se puede desgravar un 17% por la suscripción de acciones de la empresa en la que se trabaja. Los jugadores de la selección española de fútbol han visto el partido de semifinales entre Francia y Alemania sentados ya en sus casas. Esta mañana, al filo de las 8, llegaron a Barajas, donde les esperaban más de 1.000 aficionados que entre gritos y aplausos han animado a todo el equipo, pero fundamentalmente a Eloy, al tiempo que silbaban al presidente de la Federación Española, a José Luis Roca. Aunque eliminados del Mundial, los jugadores han recibido un dinero por su participación. Este es el precio de la derrota.
Los jugadores de la selección percibieron 2.500.000 pesetas por la primera ronda de la fase final, aquella en la que jugaron con Brasil, Argelia e Irlanda del Norte. A partir de ese momento fue cuando jugadores y federación hubieron de renegociar las primas de las siguientes rondas. El acuerdo se produjo horas antes del partido con Dinamarca. Por ese encuentro cada jugador ganó 1.500.000 pesetas, 1 millón de pesetas por la participación frente a Bélgica. Tras ser eliminados frente a este equipo, los jugadores perdieron la oportunidad de haber ganado 3,5 millones por las semifinales y 5 por la final. A esas cantidades hay que añadir el tanto por ciento de publicidad, aproximadamente unos 2 millones de pesetas para cada jugador. Una dieta de 6.000 pesetas por día y una serie de premios especiales establecidos por la Federación por un importe de 4 millones de pesetas. Sin olvidar tampoco los 2,5 millones que ingresaron los jugadores que participaron en la fase de clasificación, fase previa del Mundial. Los jugadores exigieron esas cantidades basándose en que su participación es fundamental en los ingresos que la Federación ha realizado por todos los partidos disputados, aproximadamente unos 300 millones de pesetas. Ya sabemos cuál es uno de los finalistas de este campeonato del mundo, la selección alemana. El otro saldrá del partido que argentinos y belgas disputan esta noche a las 12 y que ustedes van a poder ver en directo por la segunda cadena. La selección alemana marcó en el minuto 8 y los franceses no fueron capaces de empatar el partido, además de encajar otro gol en el último segundo. Vamos a ver el resumen del encuentro. Victoria de Alemania por 2-0 ante Francia. Sorpresa según lo visto de unos y otros a lo largo del campeonato, pero hoy Alemania superó tácticamente a Francia, que no pudo tomarse la revancha del Mundial 82. Ese es el primer gol alemán. El tiro ha sido de Andreas Brehme y el error lo veremos en la repetición de Joel Batz. Era el minuto 8 de partido. La mejor oportunidad francesa en el primer tiempo. Platini y Bossy, que dispara alto. En el segundo tiempo el ataque lo puso Francia y la eficacia Alemania. Ese duro disparo de Brehme lo despejó espectacularmente Batz. Observen esta jugada porque Francia pasó de un posible empate a 1 a la derrota por 2-0.